muy importante. O sea, es un tema, como te repito, este tema es un tema muy común, de uso cotidiano, y lo vas a ver pues alrededor de lenguaje, en el tema de razonamiento verbal y en el curso diario, ¿no? Porque las expresiones correctas, digamos, deberían formarse deberíamos ser teoría y al toque práctica, ¿no? Entonces, en la realidad deberíamos utilizarlas. Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Entonces, no olviden, jóvenes, y de lo que indirectamente les he estado hablando, es que es muy importante que todos ustedes siempre aspiren a mantener o conocer al menos un habla culta. Lo cual no quiere decir que ustedes se vuelvan unos expertos en lenguaje, sino que quiere decir que ustedes conozcan cómo se emplea correctamente el lenguaje y seguir usando el habla coloquial. O sea, eso no quiere decir que tengo por qué menospreciar a quienes no utilizan el habla culta. Por lo contrario, el habla culta es manejarse entre los distintos niveles de habla y conocerlos. Por ejemplo, en el habla coloquial es el habla subestándar, ¿no? El habla común, y llena normalmente de un lenguaje muy figurado y jergas también. El habla estándar, que es el habla común, donde encuentras palabras que están registradas en el diccionario. Y el habla culta es el habla donde se hace un uso más fiel del lenguaje en cuanto a sus normas, y también se busca que las expresiones sean más enriquecedoras, ¿no? Se busca que el lenguaje sea más alturado. Pero el habla culta, en resumen, no es solamente conocer esto de aquí arriba. El habla culta es manejarse entre los distintos niveles de habla, es decir, saber qué significa una jerga, utilizarla de vez en cuando con la salvedad de que yo enuncio que es una jerga. ¿Cómo, por ejemplo, yo utilizo una jerga y le doy a entender a los demás que es una jerga? Para eso se utiliza el asterisco, muchachos. Cuando tú tienes una palabra, como por ejemplo la palabra germa, que no es una palabra en el diccionario, y le pones un asterisco al costado y sigues escribiendo, ¿no? La germa de José, digamos, ¿no? Estás escribiendo de pronto un relato, estás escribiendo algo, o cualquier cosa, ¿no? Eh, se, me, se me mandó, digamos, ¿no? Ya está. Esto, por ejemplo, es hablas subestándar, coloquial, ¿no? Pero el hecho de que yo la reconozca con un asterisco y le dé al lector y le indique al lector que es una jerga, eso lo convierte en culta. ¿Por qué? Porque yo como lector, como escritor o yo como el redactor de este artículo, me estoy dando cuenta de que es un habla coloquial, pero se lo estoy dando a conocer a los demás. Entonces, en cambio, si yo utilizo esto como si fuera algo normal y no le doy a entender a nadie de que es una jerga y por lo contrario yo creo que es una palabra normal, ahí sí es un problema porque yo me estoy quedando en este nivel y yo no he subido de nivel, ¿no? Y más bien lo único que tengo es un habla coloquial y obviamente ese es un gran inconveniente porque la idea de los temas de razonamiento verbal, la idea de los temas de lenguaje, no es solo para que postules a una universidad, sino para que te nutras lo suficiente como para poder mejorar tu nivel de habla y obviamente diferencies también los niveles de expresión coloquial y puedas construir expresiones de otro nivel, ¿no? Entonces, es importante utilizar el habla, diferenciar el habla coloquial, ¿no? O sea, saber y decir, ¿no? Ya este es habla coloquial, ¿no? Normal. Yo puedo utilizarla, ¿no? Está bien, pero no quedarme solo en ella, también conocer cuál es el habla en este caso oculta y el habla estándar, ¿ya? Por si acaso. Entonces, con respecto al tema de conectores, nos va a ayudar mucho a utilizar las expresiones correctas dentro de las oraciones. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué son los conectores? Son nexos, dice, enlaces gramaticales que le van a dar sentido completo a la oración, le dan un sentido completo. Y existen dos tipos de estos nexos, que son las conjunciones y las preposiciones. Las conjunciones y las preposiciones. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La Una diferencia, abarca un conjunto de seres y el otro es como decir preguntar algo. eh, ya, a ver, lo voy a poner acá. En el caso de las conjunciones, en cuanto a los conectores, las conjunciones vienen siendo determinadas, se escriben en función de la oración. Entonces voy a decir acá, ¿no? La conjunción se determina
por el tipo de oración. Por el tipo de oración. En cambio, las preposiciones se determinan, o perdón, mejor dicho, las preposiciones determinan el sentido de la oración. Determinan el sentido de la oración. Ya. A ver. Por ejemplo, vamos a ver acá. Imaginemos lo siguiente. Vamos a colocar dos oraciones. La primera oración va a decir, iré Juan. Y la segunda oración vamos a colocar que mencione y diga, trabajó, no le pagan, no le pagaron. Ya. Ahora analicemos qué colocamos en el primero. En el primero se debe colocar una preposición. Aquí va una preposición en el primero. Esto es preposición. Iré hacia ¿Correcto? Juan. Preposición. Y en cambio la segunda, muchachos, la de acá, es una conjunción. Conjunción. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera, si yo coloco una preposición diferente, esa va a determinar el sentido de la oración. En cambio, en la segunda, que es una conjunción, eso ya está determinado por el tipo de oración. Vuelvo a mencionar. En la primera, aquí, si yo coloco un conector, ese conector le va a dar sentido a la oración. Y si yo coloco diferentes conectores, cambia el sentido. Por ejemplo, mira, vamos a ver acá. ¿Qué tal si yo coloco iré, como dice el compañero, iré hacia Juan? Me estoy dirigiendo hacia él. ¿Y qué tal si coloco por? Iré por Juan. Ya no estoy dirigiéndome hacia él, sino que ahí da la intención de que estoy yendo por él. La causa es Juan. Si yo digo más bien iré con Juan, más bien me refiere a que lo estoy acompañando, ¿no? Lo estoy acompañando de Juan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada preposición altera el sentido y por eso la preposición determina el sentido de la oración. En cambio, las conjunciones no determinan sentido. La conjunción ya va a depender del tipo de oración. ¿Qué oración es esta? A esto se conoce como oración adversativa, muchachos. Esto es una oración adversativa. ¿Por qué adversativa? Porque es una oración contradictoria. Lee la oración que dice, trabajó, no le pagaron. No le pagaron, perdón, es sin tilde. Trabajó, no le pagaron. Profesor, si una persona trabaja, lo lógico es que le paguen. Cuando no le pagan, hay una contradicción. ¿Qué coloco? Pero. Los conectores adversativos son pero, sin embargo, más sin tilde, ¿no? No obstante. Entonces, trabajó, no obstante, no le pagaron. Trabajó, sin embargo, no le pagaron. Es lo mismo. Entonces, si tú te das cuenta, este pero ya está determinado por la oración. Entonces, aquí tú le puedes poner pero, le puedes poner no obstante, le puedes poner también sin embargo, y ya está determinado por la oración. En cambio, en el primero, aquí en esos tres que ustedes notan, eso, ¿qué ocurre? Que si yo cambio la preposición, cambia el sentido. Cambia el sentido. Sí, sí, ¿qué pasó? Dígame, compañero, que quería hablar ahí. ¿Había una duda? Pero, o sea, puedo poner cualquiera de esas palabras, o sea, trabajó más no le pagaron y pero daría el mismo resultado entonces o no. Ah, ya. ¿Puedo cambiar la palabra? Sí, puedo cambiar la palabra porque la palabra depende directamente del sentido de la oración, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿puedo cambiar la palabra en qué sentido? Pero, puedo poner no obstante, puedo poner sin embargo, sí. Puedo poner cualquiera de esos tipos de conectores. Profesor, y en proposición también podría ser donde, iré donde Juan. Iré donde Juan. Iré donde Juan. Claro, iré donde Juan y cambia también el sentido, ¿no? Cambia también el sentido. Si yo digo iré donde Juan, también cambia el sentido. Así es, así es. Permítame un momento, muchachos, un momentito.
Bien, vamos a seguir, muchachos, vamos a seguir. A ver acá. Le decía. Entonces, eso viene siendo con respecto a los conectores, ¿no? A las conjunciones y las preposiciones. Es la diferencia que presentan ambas. Ahora, otra cuestión, digamos acá. Ahora vamos a ver las conjunciones. Las conjunciones son de muchos tipos. Acá tengo conjunción de causa, conjunción de consecuencia, conjunción de contraste, conjunción de concesión, conjunción de adición, conjunción de equivalencia, evidencia, orden, secuencia, ¿no? Ahí está. Y estas conjunciones se van a utilizar dentro del orden de las oraciones, ¿no? Ahora, para comenzar, cada tipo de conjunción está determinado por el tipo de conector. O sea, perdón, por el tipo de oración. Por ejemplo, si la oración es causal, entonces se utilizan conectores causales, ¿no? Ahí están los conectores causales. Si la oración es de consecuencia, se utilizan conectores de consecuencia. Si la oración es de contraste u oposición, se utilizan conectores de contraste u oposición. Si la oración es de concesión, se utilizan estos conectores de concesión. Si la oración es de adición, se usan conectores de adición. Si la oración es de equivalencia, igual. Evidencia también. O sea, estos son los tipos de oraciones. Oraciones ordinales, oraciones secuenciales, oraciones de evidencia, oraciones de equivalencia. ¿Ya? Son tipos de oraciones. Entonces, el tipo de oración determina el tipo de conector. El tipo de oración determina el tipo de conector. Nada más. Veamos los tipos de oraciones que hay. Hay oraciones causales. ¿Qué es una oración causal? Una oración que indica efecto a causa. Efecto causa. Una oración causal indica efecto causa. ¿Cómo que efecto causa? O sea, primero lo que ocurrió y luego el motivo por el que ocurrió. Lo que ocurrió y el motivo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo digo, su hermano intentó agredirme. Agredirme es lo que ocurrió. Intentó agredirme es lo que ocurrió. El motivo, la llevé muy tarde a casa. Motivo. ¿No? Este es efecto. Siempre que yo relacione una oración donde primero está ese efecto y luego está el motivo, se llama oración causal. ¿Correcto? Oración causal. ¿Ya? Y acá lo dice, ¿no? Señalan el motivo, la razón de lo que precede, ¿no? Justamente, efecto, motivo. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué conectores son estos? Son el porque, el pues, el puesto que, o sea, todos son iguales. O sea, en vez de porque puedo poner ya que. Yo puedo tener una oración que dice, ¿no? Su hermano intentó agredirme porque la llevé muy tarde, o ya que la llevé muy tarde, o pues la llevé muy tarde, puesto que la llevé muy tarde, debido a que la llevé muy tarde, ¿no? Como consecuencia de que la llevé muy tarde, a causa de que la llevé muy tarde, en vista de que la llevé muy tarde, cualquiera de esos. Entonces, son conectores de tipo causal, que dan del efecto a la causa, del efecto a la causa. Ahora luego, los otros conectores son los conectores de consecuencia, conectores de consecuencia. ¿Qué es un conector de consecuencia? Un conector de consecuencia va a la relación de la causa al efecto, de causa-efecto, ¿no? Más bien al revés, causa-efecto. Estos conectores de consecuencia van de causa-efecto. Ahora, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, la causa, estuvimos bebiendo toda la noche, causa. Efecto, terminamos mareados. Mareados, perdón, efecto. Entonces, causa, efecto. Causa puede ser trabajo, entonces tengo dinero, efecto, tengo dinero, ¿no? Puedo colocar luego, puedo colocar entonces, puedo colocar así que, de ahí que, de manera que, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, cualquiera de esos conectores. Y todos esos conectores son válidos. ¿Correcto? Válidos. Muy bien, acá 1, 2, ya está. Vamos al siguiente, conector de contraste. Un conector de contraste es un conector adversativo. También se conoce como conector adversativo.
El conector adversativo lo que hace es indicar una relación de oposición. Entonces, yo acá, por ejemplo, digo, ¿no? El cigarrillo y el licor son drogas. Sin embargo, la sociedad no condena su consumo. Ahí está. Sin embargo, es la contradicción, ¿no? La contradicción. Entonces, siempre que utilizo o hay una oración contradictoria, utilizo un adversativo. ¿Cómo es contradictorio? Por ejemplo, tiene dinero pero no trabaja. No, no es bueno sino malo. No es rico, por el contrario, es pobre. Trabaja mucho, sin embargo, no le pagan. No le pagaron, no obstante, reclamó. Está enfermo, más bien, bueno, acá más bien está mal. Hay que obviarlo. Profesor, No. Dime. profesor, cuando usted dijo no le pagaron, no obstante no trabajó, creo que usted dijo, no se pueden repetir los dos no, o sí se puede. ¿Cómo? Es que usted repitió dos veces no, o sea, no le pagaron, creo que dijo, no obstante Ya. no trabajó. Ya, ¿se puede repetir no varias veces? Sí, o sea, a ver, para entenderte. Cuando yo mencioné o pongo la oración, no trabajó, no obstante, le pagaron. ¿Te refieres a eso? Es lo Ajá, que yo algo digo. como que dos veces se repiten los no. No tiene que ver acá, porque acá la negación es no trabajó y el conector es no obstante. O sea, no obstante es como pero, ¿no? No trabajó, pero le pagaron, ¿no? Es como decir eso, ¿no? No tiene que ver el no. Siguiente, en este caso, esos son adversativos que indican contradicción, ¿no? Los adversativos indican contradicción. Siempre que la oración sea contradictoria, va adversativo. Dime. Si digo dos de ellas, le pagaron, pero sin embargo no llegó a su casa. Ya. Si repito dos conectores, porque he escuchado a personas que dicen, ¿no? Pero sin embargo, ya, la Real Academia no sanciona esas normas, o sea, ese uso, o sea, no es inválido, no es incorrecto. Pero en el habla culta se trata de evitarlo, o sea, hay que entender esto. El habla culta se refiere al uso más, digamos, informado del lenguaje, ¿no? Pero en el habla culta, por ejemplo, es como lo siguiente, a ver, por ejemplo, alguien puede decir subir arriba, ¿no? Subir arriba. Y eso no es un error, simplemente se llama pleonasmo o se llama redundancia, ¿no? No es un error, no es incorrecto decir eso. Tú puedes decir subir arriba, puedes decir bajar abajo. Y está bien, no has cometido un error del lenguaje, no has cometido un error, pero en el habla culta se trata de evitarlo. ¿Por qué? Porque suena desagradable, ¿no? O sea, se considera que es desagradable al lenguaje y por eso se trata de evitarlo. Pero no es un error, repito, ¿no? Entonces, hay que diferenciar qué sí es un error y qué es una recomendación. Por ejemplo, la Real Academia da recomendaciones. Esas recomendaciones pertenecen al habla culto. Solamente recomiendan, ¿no? Pero lo que es un error es obviamente que no debe ser así, ¿no? Por ejemplo, la palabra digamos, ceviche, digamos la palabra ceviche, tiene 4 formas de escribirse, ¿no? Entonces, estas 4 formas de escribirse, si tú escribes ceviche con S y B, es correcto, ¿no? Porque lo registra el diccionario de la Real Academia. Ceviche también se puede escribir con C y B, o ceviche también se puede escribir con S y con V, o también se puede escribir con la otra forma, a ver, con C y V. Ceviche, así, ceviche. ¿Y qué quiere decir esto? Que estas 4 formas de escribirse son válidas. Entonces, no es un error escribir ceviche así, o así, o así, o así. No es ningún error. Entonces, hay que diferenciar lo que sí es un error de lo que es una recomendación de la Real Academia. ¿Por qué la palabra ceviche solo hay uno que se escribe por todo? Por ejemplo, se escribe con C y con V. Mayormente todas las personas ponen así cuando ponen algún restaurante o escriben así.
Es porque lo a más, los demás. Profesor, que he visto restaurantes con es lo más casual. Profesor, hay otros que también lo escriben con S. Claro, los 4 son válidos. Puedes Pero escribirlo a con S también. veces, Es que mayormente sí, pero a veces dicen que está mal escrito o de que así no es, o sea, como que confunde. Mayormente dicen que es con C y con V. sí, Es que es la palabra como decir. ¿Será que Es la tiene Muy palabra colectivo. más usada, ¿no? como escritura? Claro, lo que pasa es que justamente acá les digo, ¿no? En el lenguaje hay normas. ¿Qué quiere decir las normas? O sea, las normas te dividen en 2. Lo que está permitido, lo que permite, lo que es válido, digamos, lo que es correcto, ¿no? Y lo que es incorrecto. Esas son las normas. Pero también está la recomendación. La recomendación. ¿Qué es una recomendación? Simplemente lo que puedes optar, tú eliges o no optar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Decir subir arriba no es incorrecto, pero es una recomendación no usarlo. ¿Me entienden? O sea, decir subir arriba no es un error. Escribir ceviche con esas 4 formas, con S, con C, con V y con B, y combinarlas, no es un error. Eso es, más bien es correcto, ¿no? profesor, la Entonces, palabra subir arriba, a mí me han dicho que está mal. ¿cuál? Yo me he quedado con esa idea, ¿Cuál? subir arriba. Ya, pero ¿por qué está mal? A mí me dijeron que está mal porque queda un poco contradictorio cuando dices subir abajo. Ya, pero ¿por qué está mal? O sea, me refiero en qué norma, en qué normativa indica que está mal. A mí también me dijeron que estaba mal, profesor. Claro, pero Porque dices Opino que algo, lo dicen por su redundancia. es algo Porque muy es algo lógico. obvio. Subir arriba, o sea, tienes que decir subir nada más. Y vas Claro. a subir para Entonces, ¿cómo podría No. explicar? Dice Algo subir así. no, abajo. no, es que le vuelvo a recalcar. A eso se llama pleonasmo. Los pleonasmos son figuras literarias, no es un error, no es algo incorrecto. Los pleonasmos simplemente son formas que hay en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien repite algo que es innecesario, se llama pleonasmo. Cuando alguien, por ejemplo, menciona, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Cállate la boca, por ejemplo, ¿no? Que es más se puede callar, ¿no? Entonces, eso es un pleonasmo, es una redundancia, pero no es incorrecto, o sea, es una figura literaria, es una construcción. Entonces, que se pueda recomendar y decir, oye, no es un error, ya, pero te recomiendo no usarla, eso es diferente, ¿no? Eso es diferente. Lo que es un error es lo que la norma te dice, eso está mal, no debe usarse, ¿no? Y en el lenguaje, las normas están en el manual de ortografía de la Real Academia, y están en la página también de la misma Real Academia. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, a ver acá, luego hago la búsqueda para que ustedes noten, de los pleonasmos no son un error, es más, son una figura literaria, como repito, ¿no? Entonces, no es ningún error. Es como, por ejemplo, ¿no? Para no extenderme mucho, les pongo otro ejemplo. Es como, por ejemplo, cuando alguien dice, oye, qué palta, ¿no? Acabo de ver a tu ex y está con mi ex todavía, ¿no? Esa expresión no es ningún error, esa expresión se llama sentido figurado. O cuando alguien dice, qué piña que eres, ¿no? O cuando alguien dice, oye, hazme la taba. Taba es una cuchilla con la que se elabora la suela del zapato. Entonces, si alguien dice, hazme la taba, es como decir, elabórame un zapato, ¿no? Y en sentido figurado se entiende, acompáñame. Entonces, el sentido figurado no es ningún error, es solamente un uso del lenguaje. Es como, repito, el pleonasmo, ¿no? La redundancia. Son usos del lenguaje, no son errores. Cuando alguien dice, oye, el partido está picante, o alguien dice, señora, dame sencillo porque solo tengo enduro. Cuando alguien de pronto dice, que eres más salado que calzoncillo de pescador, ¿no? Por ejemplo, una expresión en sentido figurado. O está craneando en sentido figurado, ¿no? Todas esas son construcciones en sentido figurado y no son errores. No son errores, simplemente es sentido figurado. Entonces hay que diferenciar, como repito, lo que es un error de lo que se considera que no debería usarse, ¿no? Yo puedo decirte, no deberías usar esa expresión, pero no significa lo mismo que sea un error. Porque la recomendación es no usar esos tipos de pleonasmos, pero no es inválido, ¿no?
No es un error, como repito. Es un error cuando alguien de pronto dice la calor, ¿no? Eso sí es un error, porque el sustantivo no es, en este caso, no es el calor y la calor, es el calor, por ejemplo, ¿no? Ahí sí es un error. Es un error cuando alguien dice, oye, siéntate en la mesa, cuando la expresión correcta es siéntate a la mesa, ¿no? La expresión correcta es siéntate a la mesa. Porque tú no te sientas en la mesa, ¿no? Te sientas a la mesa, que quiere decir alrededor de ella. Entonces, es un error cuando alguien dice está detrás mío, porque la expresión correcta es detrás de mí. Esos son errores. ¿Por qué? Porque la norma es incorrecta acá. Mío es un posesivo, indica propiedad, ¿no? Yo puedo decir esto es mío, esto es tuyo. No digo está detrás mío porque no me refiero a mi propiedad, sino me refiero a mi persona. Y mi persona es un pronombre, que es el mí. Entonces es correcto decir detrás de mí, pero es incorrecto decir detrás mío. Es correcto decir al lado de mí y es incorrecto decir al lado mío, ¿no? Al lado mío puede sonar bonito, pero es un error. Lo correcto es al lado de mí, ¿no? O a mi lado, ¿no? A mi lado. Entonces, esa es la diferencia entre la normativa que es correcta y la normativa que se recomienda. Entonces, cuando alguien le diga, no, oye, es incorrecto, ok, ¿y qué normativa? ¿Qué dice la norma? ¿Por qué es incorrecto? No, ¿por qué es incorrecto? No, la norma, dime en qué parte, ¿no? Por ejemplo, el solo con tilde, actualmente se puede colocar, porque la norma dice que puedes colocarle tilde al solo. Eso dice la norma de la Real Academia, pero nadie le pone tilde al solo ahora, ¿no? Entonces, si tú le pones tilde al solo, no es ningún error, porque la Real Academia dice que puedes ponerle tilde al solo. Entonces, hay una diferencia entre lo que dice la norma y lo que recomiendan, ¿no? Normalmente las personas se confunden, pero es porque no leen el manual de la Real Academia, ¿no? Lo que hacen es simplemente guiarse el criterio común, ¿no? La gente dice esto, debe ser así, ¿no? Pero obviamente ustedes como estudiantes, lo que deben hacer es guiarse, obviamente, de las normativas, ¿no? De las normativas, no del criterio común, porque la gente puede decir cualquier cosa, ¿no? Es como, por ejemplo, la palabra barrunto, ¿no? Oye, alguien dice, oye, este es mi barrunto, pero barrunto en el diccionario no es barrio, barrunto es sospecha. Entonces, si tú dices es mi barrunto, estás diciendo es mi sospecha, y obviamente no te refieres a eso, ¿no? Eso es un uso inadecuado del lenguaje, por ejemplo. Eso sí es un error. Entonces, hay una enorme diferencia, como repito, entre lo que es lo permitido por la norma y lo que se conoce simplemente como una recomendación. Pero bueno, miren, volviendo al tema, te decía, los conectores van desde causa, que van del efecto a la causa, explican. Los conectores de consecuencia van de causa a efecto, manifiestan esa secuencialidad. Los conectores adversativos indican contraste o oposición. Los conectores de concesión también indican contraste, pero normalmente van al inicio, mira, ve, van acá al principio. Por ejemplo, ¿no? A pesar de que sabía que no debía ir, fue, ¿no? Entonces puedo colocar aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien, ¿no? Son conectores que indican una contradicción inicial. Siempre van al inicio, o comúnmente van al inicio. A veces van en el medio también, pero comúnmente van al inicio. Por ejemplo, aunque grites, nadie te ayudará, ¿no? Una contradicción inicial. Conectores de adición lo que hacen es sumar. Por ejemplo, también puede ir el ahí, ¿no? Cuando tú estás enumerando, por ejemplo, ¿no? Manolo no solo se emborracha, sino que también hace escándalos. O sea, Manolo se emborracha, también hace escándalos, hace dos cosas. Profesor, una pregunta. Si Dime. digo eso, eso era mío, ¿sería una conjunción o sería una preposición? ¿Cómo? Si digo Juan tenía aquello que era mío, ¿sería Juan- una conjunción o una preposición? Juan tenía aquello que era mío. ¿Estaría bien o...? Ya, pero ahí Juan tenía aquello que era mío. El único conector es el que. El único conector es el que hay, porque no, lo demás son sustantivos y no sería un ejemplo de este tipo. A ver acá. 6. En equivalencia,
se unen oraciones que tienen carácter semejante. Miren, ese equipo ganó 3 campeonatos. Miren, ganar 3 campeonatos es equivalente a ser tricampeón, ¿sí o no? Si yo gano 3 campeonatos, llego a tener el tricampeonato. Pero cuando yo sumo 2 palabras en diferentes partes que vienen siendo semejantes, se llama conector de equivalencia, porque justamente son semejantes, ¿no? Entonces puedo decir, ¿no? Ese equipo ganó 3 campeonatos, es decir, o puedo decir, o sea, que separado, o en suma, en otras palabras, es tricampeón. O puedo decir, ¿no? Gana mucho dinero, es decir, es adinerado, ¿no? O es millonario, quizá, ¿no? El conector de evidencia, donde justamente lo que hace es solamente indicar una evidencia, se recuerda un punto obvio. Obviamente campeonamos porque hicimos una buena campaña, ¿no? Conector de orden lo que hace es indicar justamente un orden, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, nadie aquí consume alcohol. En segundo lugar, nadie aquí lo volverá a hacer. Por último, salud, ¿no? Primero, segundo, tercero, ¿no? Recuerden que también puedo utilizar también otras expresiones, ¿no? Como en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación, seguidamente. Los conectores de secuencia van justamente indicando una secuencialidad. Por ejemplo, ¿no? Conector de secuencia, dices después, luego, enseguida, ¿no? Acá está, ¿no? Debes decirle a la chica que te gusta lo que sientes. Después, ¿no? Ahí va. Después debes besarle en el acto, ¿no? Ya está. Secuencia, ¿no? O luego debes besarla. Enseguida debes besarla, ¿no? Conector de secuencia. ¿Correcto? Y por ahí falta otro conector que es el O. La O, muchachos, la O, acá está la O, disyuntiva, la O. La O es un conector que excluye. Se conoce como un conector de exclusión. ¿Por qué exclusión? Porque es diferente la I a la O. Yo puedo decir, por ejemplo, daré un examen de física y química. ¿Y qué entiendes tú? Si yo te digo que vas a dar un examen de física y química, lo que tú entiendes es que vas a dar los dos. Pero si yo te digo que darás un examen de física o química, aquí se entiende Puedes dar solamente uno de los dos. que vas a dar uno nada más. Entonces, la diferencia entre una suma, que es una y una O, que es una exclusión, es que las y los conectores que se llaman copulativos son conectores que suman, ¿no? Todos ellos suman. Más bien, los conectores disyuntivos lo que hacen es excluir, ¿no? Excluir. También hay conectores distributivos, ¿no? Bien, y van con cada parte de la oración, ¿no? Los conectores de consecuencia que hemos visto, los adversativos que indican contradicción, cuando sumas oraciones que son contradictorias, por ejemplo, ¿no? Es un hombre adinerado, pero infeliz, ¿no? O las explicativas, donde justamente unas oraciones que son iguales, o sea, es decir, esto es, por ejemplo, ¿no? Y las demás tipos que también los vamos a ver a lo largo del desarrollo de los ejercicios. Fíjense, entonces, con respecto a este punto, vamos a pasar al desarrollo en sí de la separata, donde justamente está la parte aplicativa de este tipo de ejercicios. Permíteme acá. A ver, ya deberían estar visualizando por ahí el desarrollo de la separata. Vamos a desarrollar algunos ejercicios y antes de concluir la clase voy a enviar una práctica para que ustedes desarrollen, porque este tema es bastante sencillo, jóvenes. Es un tema muy, muy sencillo. No hay nada complicado que dentro del desarrollo de todo eso, en realidad. Ya, permíteme un momentito acá. A ver. A ver acá. Permíteme un momentito, ¿ya? Quiero ver acá, probar algo. A ver. Ah, ok. Sí puedo. Muy bien. Permíteme un momentito. Ajá. Sí se puede, ya. Bien. Vamos aquí. Ahora, una parte teórica más, muchachos. Miren, es también muy importante, por ejemplo, diferenciar el uso de algunos otros tipos de conectores, ¿no? Hay unos conectores llamados conectores especiales que tienen que ver con el caso del uso del porque. ¿Cuándo se usa el porque? Para positivos. Dime.
Los conectores prepositivos. ¿Los conectores qué? Prepositivos. Ah, las preposiciones. Sí, en la siguiente clase hablamos de algunas preposiciones adicionales. Esta es la primera parte introductoria, digamos, del tema en sí. Y aquí, permíteme un momentito. Aquí les voy a colocar otro conector, que en este caso viene siendo el uso del porque. ¿Ya? ¿Cuándo se usa el porque? Te voy a colocar aquí. A ver acá. Dígame si se puede ver ahí, ¿ya? ¿Se visualiza? Sí. Ya, bien. Este es el caso del uso de porque, ¿ya? Atentos a esto. Pueden visualizar igual el video en la siguiente dirección. Les envío por el chat para que puedan tener en cuenta cuando puedan ver esta parte también del video, ¿ya? Por si acaso. Ya. Vamos a ver acá. A ver aquí. El caso del conector que aparece. Este conector presenta homonimia sintáctica, la cual es básicamente cuando dos palabras se leen, puede escribirse igual que una sola. Vamos a comenzar directamente mencionando la categoría gramatical, un reemplazo que pueda ser más sencillo para poder reconocerlo y oraciones en las cuales pudiéramos reconocer como ejemplo todo esto. Iniciemos. Primer caso de porque. El porque junto funciona como una conjunción explicativa, una conjunción causal y como bien lo indica es para explicar. Siguiente, el porque separado más bien vienen siendo dos palabras. La primera es la preposición por y la segunda es un relativo. El siguiente caso, el separado con tilde, más bien funciona la preposición por, como aparece ahí, y el que se convierte en un interrogativo. Y como interrogativo funciona en preguntas. Y por último, el porque junto con tilde más bien viene siendo un sustantivo. Como sustantivo presenta género, el masculino sería el porqué, y también presenta número, puede ser singular o puede ser plural, puede ser el porqué o puede ser los porqués. Muy bien, ahora para poder reconocer esto vamos a mencionar un reemplazo para hacerlo breve y tú nunca puedas olvidar realmente el uso correcto del porqué. Iniciemos. En el caso del primer porqué vamos a reemplazar con la expresión ya que y recordar que es una oración explicativa. Iniciemos con el primer ejemplo, tal como aparece acá. El primer ejemplo nos indica, ¿no? Ingresó porque estudió. Este porque podríamos reemplazar por un ya que y diríamos ingresó ya que estudió. Como es una oración que está explicando el motivo por el cual ingresó, es una oración correcta. La siguiente más bien nos dice, porque lo prometió, lo hizo. Viene siendo una explicación y también es una oración correcta, ¿no? La siguiente, en el caso del porque separado, más bien se reemplaza por las expresiones por lo cual, por el cual, por los cuales o por las cuales. Tal como aparece justamente ahí. Iniciemos mencionando esto en una oración. Digamos la oración, ¿no? Esta es la razón por la cual se fue. Pero yo no voy a escribir por la cual, yo voy a escribir porque. Pero el porque es separado. Esta es la razón por qué se fue. La siguiente oración. Los caminos por los cuales viajaron. Los caminos porque viajaron. Si te parece un poco raro este uso, recuerda que es un uso correcto al que quizás no estás acostumbrado. Siguiente, el caso de porque separado con tilde más bien viene siendo pregunta. Pero recuerda que existen dos tipos de preguntas, las preguntas directas y las preguntas indirectas. Las preguntas directas presentan signo de interrogación y las indirectas carecen de este. Empecemos iniciando con el caso de las preguntas directas. ¿Por qué lo hiciste? Tal como aparece en la oración aquí, ¿por qué lo hiciste? Es una oración, es una pregunta directa puesto que presenta signo de interrogación. Más bien la siguiente oración, que diría más bien, no sé bien por qué lo hice, es indirecta. No sé bien por qué lo hice, se está preguntando. Pero está funcionando también como una respuesta. Por eso es incorrecto decir el por qué junto es respuesta y el por qué separado es pregunta, ¿no? Tome en cuenta más bien estos casos. Y por último, el por qué junto con tilde más bien significa, como aparece ahí como sustantivo, motivo. Mencionemos una oración. Dice, ¿no? Sin dar un porqué, lo hizo. Sin dar un porqué, lo hizo. Ya que al final, sin dar un porqué, sin dar un motivo, lo hizo. Y por último, los motivos sobran, ¿no? Los motivos sobran. Y en vez de decir motivos, digo porqués. Los porqués sobran. Muy bien, este ha sido el caso del conector especial porque. Si has llegado hasta aquí, no te olvides compartir el contenido y seguirnos en nuestras redes sociales.
Bien, muchachos, ahí está la aplicación del caso del por qué. Ya, lo pueden visualizar. Igual el video les he enviado el enlace por medio del chat, ya, para que puedan revisar el video y puedan revisar si es que tienen la intención de repasar ese tema, ¿ya? Por otro lado, vamos directamente ya a la resolución de los ejercicios que están dentro de nuestra separata. Vamos a resolver algunos cuantos ejercicios y luego vamos a pasar a la práctica, ¿no? Vamos a pasar a la práctica. A ver aquí. ¿Qué tal me quedó el video? ¿Mm? Este video está en la página que administro. Me quedó muy bien, profesor. Qué bueno, Muy bien, qué bueno, profe. muchachos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, sino que me he quedado con poco tiempo, ya no tengo tiempo para hacer más videos, pero ahí vamos subiendo poco a poco. A ver acá. A ver por acá, muchachos. Bien, Profesor, vamos a trabajar. Dime. aparte de esos, ¿tiene otros videos acerca de estas? Sí, sí, sí. profesores? Del tema de acentuación, tengo toda la parte de acentuación, que fue lo primero que hice, son 3 videos. Del tema de acentuación general, acentuación diacrítica, acentuación especial. Está en esa página de Facebook, están los enlaces para YouTube donde están los videos colgados, ¿no? O lo pueden revisar también en YouTube, están los videos. Revisen la página, en la página he colocado los enlaces. Porque la intención de la página era, bueno, me quedé sin tiempo luego porque recién estoy volviendo a retomar esto. Por cuestiones del trabajo y sobre todo de también cuestiones familiares. Pero la intención es hacer alguna serie de tutoriales y videos con ese mismo formato que puedan servir, digamos, como para parte teórica, que a mí también me simplifica, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo explicar, ¿no? Pero si ustedes tienen dónde recurrir de una manera un poco más sucinta, más breve y práctica, porque ese video dura 4 minutos solamente, menos, dura 3 minutos y medio. Y explico todo el caso de por qué, ¿no? En 3 minutos y medio nada más. Entonces, y yo quería hacer lo mismo con todos diferentes temas, ¿no? Entonces, hacer lo mismo, breves y concisos que sirvan para repaso, ¿no? Pero vamos, igual ahí lo pueden revisar, también están en la página para que puedan consultar ¿Eso cualquier puede poner cosa. de nuevo la página? ¿Cómo? ¿Se puede poner de nuevo la página? No, Ya. En la página, a ver. Esta página de aquí. A ver, un ratito. Profesor, ¿por qué se llama Fabla? La página se llama Fabla, sí. La página ¿Por qué se llama así así? por el libro de Vallejo, Fabla Salvaje, que fue una pregunta justamente en San Marcos, preguntaron, ¿quién escribió Fabla Salvaje? Fue la pregunta en San Marcos, y Fabla Salvaje fue escrita pues por Vallejo, en el cual justamente Vallejo habla de alguna manera también del lenguaje, ¿no? Bueno, no habla del lenguaje sí, pero la palabra fabla es el arcaísmo de habla. Se llama así en Facebook, fabla. Fabla es la palabra más antigua para referirse a habla, ¿no? O sea, yo le voy a poner a la página habla, ¿no? Pero como ya existía habla, simplemente me quedó colocarle fabla, que era el arcaísmo, ¿no? Y ya de ahí empecé a subir algunos videos y por ahí también están los enlaces de la clase. Por si acaso acá están los enlaces, por ejemplo, en la página de Facebook, acá creo que está. También hice un concurso de ortografía, un concurso nacional. Pensaba hacer uno antes de finalizar el año. Todavía me queda un poco de tiempo. Algunas clases que hago también en vivo, ¿no? Han quedado grabadas ahí también. Bueno, algunas cosas que pueden revisar. ¿Qué videos usa usted? ¿Cómo? Dime. ¿Qué editor de videos usa usted? A ver, ¿para poder transmitir en vivo o para poder grabar? Para poder grabar. Sony ¿Grabar? Vegas, Acacia. No, para grabar uso el Adobe Premiere Pro. El Adobe Premiere. Y hay algunos videos que pueden revisar, jóvenes. Ahí también, como repito, este es una intro, por ejemplo, de un video de... Estas son las bananas de Vallejo y Mariátegui. Vallejo. Sí. Quería iniciar este video recordando. Ahí este video es sobre
Acentuación especial. Creo que fue el último video que hice con respecto a acentuación. Ya después, la verdad, me quedé sin tiempo, ¿no? Pero el video justamente empieza con esta parte que es el, digamos, hablando de Mariátegui y Vallejo, porque justamente lo grabé como que las fechas de abril, donde eran la conmemoración de la muerte tanto de Mariátegui como Vallejo. Y justamente iba en función de ello, ¿no? El video está acá, el enlace está aquí, lo pueden revisar. El video tiene toda la parte teórica, el tema de acentuación, y como repito, la intención era hacer más, sino que ya me quedé un poco sin tiempo, y ahorita estoy volviendo a retomar ello. Incluso me he comprado nuevos equipos y todo para poder hacer las grabaciones correspondientes, ¿no? Pero bueno, muchachos, ahí sí pueden, le dejan ahí te sigo, ¿no? Su me gusta, y igual en YouTube, porque igual pienso subir algunos videos más. Si les sirve, genial, ¿no? Si les sirve, genial, para que ustedes puedan tener ahí pronto más material para repasar, para practicar. ¿Ya? Bueno, por lo pronto vamos a avanzar de una vez con la separata, muchachos. Vamos con la separata. Permíteme un momento, ya estoy acá. Vamos con la separata. Dígame, ¿pueden visualizar la separata? Sí. Profesor. Ya, listo. Se ve la separata entonces. Bien, vamos a desarrollar por acá. Miren, Sí, profesor. con respecto a este punto, ¿ya? Con respecto a este punto, ¿cómo se desarrollan estos ejercicios? Sencillo, muchachos. Simplemente, aquí, este enlace de aquí, no vayas a creer que tú lo vas a determinar, este enlace, o sea, la palabra, como muchos hacen, leyendo las claves, ¿no? Oye, leo y cuál suena bonito, ¿no? Ya, lo ideal no es eso, aunque lo vas a terminar haciendo. Lo ideal es que leas y determines el sentido de la oración. Porque recuerda que los conectores dependen del sentido de la oración. Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? A veces se comprende poco lo esforzado, lo creativo. Mira, aquí hay un error en la redacción de este texto. Aquí debe ser coma y aquí debe ser coma. ¿Por qué? Lo esforzado está comparándose con lo creativo. Y mira acá abajo dice, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. Allá, mira, la oración te está diciendo que a veces se comprende poco, o sea, se le pone muy poca importancia al esfuerzo, que es equivalente a lo creativo. El esfuerzo es equivalente a lo creativo. Y que más bien se acepta ¿La B? la imitación, ¿no? La imitación. A ver acá, La E. ¿no? Primero aquí, miren. La imitación se acepta. Entonces el texto está hablando de dos cosas diferentes. Uno es lo creativo y debajo la imitación. Pregunta, ¿lo creativo y lo imitativo se oponen, sí o no? La imitación y la creación se oponen porque lo creativo es lo que uno hace, lo que uno produce, y la imitación simplemente lo que uno repite. Entonces acá va un conector que indique contradicción, ¿no? Un conector que indique contradicción. ¿La D? La D. La D. Mira La acá, D. así es. Miren, aquí va un esto es. ¿Por qué esto es, profesor? Esto es como decir o sea. Es como decir es decir. A veces se comprende poco lo esforzado. Esto es, o sea, lo creativo. O sea, lo esforzado es igual a lo creativo. En cambio, se brinda aceptación a aquello que solo es imitación. O sea, el texto está oponiendo dos ideas, ¿no? Lo esforzado con la imitación. Vamos acá, miren, la número 2. Dice, la situación es bastante difícil. No me separaré de ustedes. Jóvenes, miren, si la situación es difícil y dice no me separaré de ustedes, acá hay contradicción, ¿sí o no? Porque si la situación es difícil, lo lógico es que se separe. Entonces acá puede ir un pero. Recuerda que las contradicciones se completan con pero. La situación es bastante difícil, pero no me separaré de ustedes. Tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Ah, ya, aquí va un porqué. Te explico por qué va un porqué aquí. Recuerda, los porqués son conectores que se usan para explicar el motivo que aparece aquí. O sea, no me separaré de ustedes es el efecto y lo voy a explicar porque tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Es como decir, ¿no? No haré ello porque pasa, ¿no? Entonces, siempre que explico, uso porque. Entonces, aquí viene siendo el pero y porque. Y pero y porque, acá está, mire, ve. Por eso, pero acá dice ya que, recuerda que el porque es un conector causal. Y los causales son muchos, entre los cuales está... Profesor, entonces, por ejemplo, ya que.
Claro, recuerda que los causales, está el porque, está el ya que, está el puesto que, ¿no? Está el pues. Todos estos conectores son iguales, son equivalentes, son lo mismo. Así que pero y ya que iría aquí. Clave, la D. ¿Correcto? Mira, sigamos, porque luego viene que tú desarrolles ejercicios. O sea, luego voy a dejarte una pequeña práctica. A ver acá. Antaño, mira, antaño es antiguamente. Antaño es antiguamente. Antiguamente guardabas abundante alimento en tu despensa. Hogaño es actual. Actualmente se aprecian migajas. Pregunta, ¿contradicción sí o no? Antes tenías mucho alimento, ahora tienes poco, hay migajas incluso. Ah, pero. Cuando hay contradicción, pero. ¿Correcto? Entonces, y aquí tú ya te puedes fijar la alternativa, mira, ve. ¿Cuál tiene pero o contradictorio? La C. La C. Y lees, ¿no? Pero actualmente solo se aprecian migajas. Correcto, la C. Correcto. Muy bien, casita. Vamos al número 4. Explicó al juez que asesinó a su víctima. Quiso robarle. Ah, aquí va un porque, profesor. ¿Porque suena bonito? No. Va el porque, puesto que el asesinar es el efecto. ¿Cuál es la causa? Robarle. O sea, estoy explicando por qué lo asesinó. Siempre que explico uso porques. Explicó al juez que asesinó a su víctima porque quiso robarle. Entonces, acá va porque. Miren, ¿quién tiene porque? Ya que es porque, pues es porque, y el último también es porque. Y acá dice, las pesquisas, que son las investigaciones, demostraron que aquello era solo un pretexto. Ok, me dice que al final era mentira. Si era mentira, se contradice. Y cuando se contradice, se usa pero. Sin embargo. No. Y como no hay pero, sí hay sin embargo. El sin embargo es lo mismo, ¿sí o no? Sería entonces la E. Puesto que pero y sin embargo son equivalentes, son lo mismo. Se llaman conectores adversativos o conectores de contraste. Vamos al ejercicio 5. ¿Qué dice? Los buenos libros nos apartan de las debilidades, de los vicios. Ok, mira, de las debilidades, de los vicios. ¿Qué está haciendo? Está enumerando. Me apartan de las debilidades y de los vicios. ¿Por qué y? Porque cuando yo enumero, yo sumo elementos, coloco una i. Dime, ¿y si es una i, también puede ser un además? También puede ser un también. Puede ser cualquier conector que indique suma. Que suelen corromper nuestra mente, nuestros actos. Corrompen nuestra mente, corrompen nuestros actos. También y. Porque también estoy sumando. Estoy sumando el hecho de que corrompen nuestra mente y corrompen nuestros actos. ¿Cuál es la respuesta? La D. La D. La D. Sí. Profesor, ¿pero es correcto colocar doble I, doble Y? Sí es correcto, no hay ningún error. Puedes colocar más de una Y incluso, eso no es ningún inconveniente. Recuerda cómo son muchos poemas, ¿no? Dime. ¿Siempre en un texto puede ir dos Y casi juntas o tienen que estar a una determinada distancia? A ver, no es problema si es que están por ahí, ¿no? Porque recuerda que hay muchos poemas que empiezan así, ¿no? Y sus ojos silentes, ¿no? Y su mirada silenciosa y su rostro, y empiezan así, ¿no? Entonces y es válido utilizar eso, ¿no? Es un tipo de figura literaria también. Entonces, no es un error, no es un error. Vamos acá. Profesor, ahí sería la C. A ver, me dicen la C, leamos la oración, dice. Progreso de la medicina moderna. A ver, pregunta. Si la medicina moderna progresa, eso es algo positivo, ¿sí? A ver ese micro ahí. Un gran porcentaje de la población peruana, dice población peruana del mundo, sigue utilizando plantas medicinales. Ok. Aquí debe de ser una I, porque me está hablando de dos. Me está hablando de la población peruana y además la está sumando la población del mundo. Ahí debe ser una I. Y acá debe ser como menciona la compañera, un a pesar de él. La C. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, la C. ¿Por qué? Porque me está dando idea de contradicción, que a pesar de que hay progreso, todavía sigue utilizando plantas medicinales, ¿no? O sea, hay una contradicción ahí. Entonces vendría siendo la C. ¿Clave correcta? Sí. Bien, muchachos, a ver, la que sigue, 7.
Vamos al número 7. La A, profesor. Me dicen por ahí la A. A ver. Dice. La B. A ver, vamos. Con este terminamos para que tú hagas tu práctica, tú solito. ¿Ya? Es una adición, ¿por qué? Dice, la comida de los restaurantes presenta un buen aspecto. Dice, mira, buen aspecto, algo positivo. Un buen sabor, también es positivo. O sea, son dos características, las está sumando. Si yo sumo características, coloco una I. Eso es correcto. ¿No? Presenta un buen aspecto y posee un sabor exquisito. Contradicción. ¿Y acá qué dice? Lamentablemente su costo es elevado. Contradicción. Aquí hay algo negativo. Pero, ¿no? Pero. Pero, la B de buenos. La B de buenos. Así viene siendo, muchachos. Permítame un momento. Entonces, aquí, voy a ir al número 7. Un momentito. Y voy a enviarles su práctica para que desarrollen los ejercicios del día de hoy ya. Permíteme un momento. Permíteme un momentito acá. ¿La 8 es la E? A ver, un ratito. Voy a enviarles de una vez su práctica para que desarrollen ya. A ver, permíteme. Ya. A ver, muchachos, un momento nada más. Listo, jóvenes, conéctense. A través de Classroom van a poder desarrollar ello. Primera práctica de conectores, conéctense ahí y mañana continuamos, muchachos, desarrollando los demás ejercicios. Hasta ahí llegamos el día de hoy, ¿ya? No se vayan de la sesión, sigan desarrollando su examen.